Mi hermano tuvo un romance con mi novia y luego se casó con ella. 26 años después, mi hija me hizo enfrentarlos de nuevo, pero no terminó bien. Soy Adán, hombre de 46 años, y todo esto comenzó cuando apenas tenía 20 años. Ese fue el año en que todo cambió. Fue cuando descubrí que mi novia de entonces me había engañado con mi propio hermano. La traición me dolió más profundamente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Todavía recuerdo la furia ardiente y el corazón roto como si hubiera pasado ayer. Le dije a mi hermano en ese mismo momento que para mí estaba muerto, que ya no era mi hermano de ninguna manera que importara. A lo largo de los años, aunque dejé mi postura dolorosamente clara, mi familia nunca cortó lazos con él. Si acaso, actuaban como si nada hubiera pasado. Era como si esperaran que lo superara, que simplemente siguiera el juego, pero no lo hice. Les dije que si alguna vez tenían que elegir entre invitarme a mí o a él a las reuniones familiares, que lo eligieran a él, porque me niego a estar en la misma habitación con él nunca más. Esa ha sido mi línea en la arena desde entonces, mi no negociable. Avancemos al presente y aquí estamos, con mi hija preparándose para casarse la próxima primavera. Uno pensaría que el tiempo cura todas las heridas, pero algunos cortes son simplemente demasiado profundos. En un giro de eventos que parece sacado de una película, mi hija recientemente me sentó, y con calma, me soltó la noticia de que iba a invitar a mi hermano y a su familia a su boda. Sí, el mismo hermano que me traicionó, y peor aún, se casó con esa misma exnovia mía. Para añadir complejidad, mi hija había estado construyendo en secreto una relación con ellos durante los últimos 4 años a mis espaldas. Incluso quiere que su prima, mi sobrina de ese matrimonio, sea la niña de las flores. Me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla al escuchar todo esto. Mi sangre hirvió mientras todas esas viejas heridas se abrían de nuevo. No pude evitar reaccionar, le dije directamente cuáles eran mis límites. Si mi hermano estaba invitado, yo no estaría allí, ni pagaría ninguna parte de la boda. Como era de esperarse, esto no le sentó bien. Se enojó, acusándome de aferrarme al pasado y de hacer que su boda girara en torno a mis viejos rencores. La discusión escaló rápidamente, voces alzadas, palabras duras lanzadas. Ella se fue llorando, lo que me desgarró, pero me sentí acorralado, como si mi pasado estuviera siendo descartado como simple equipaje viejo. Entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente estresante, mi exesposa me llamó furiosa, llamándome idiota y diciendo que nuestra hija estaba destrozada por mi postura. Mis padres también intervinieron, repitiendo sentimientos similares, diciéndome que estaba siendo irracional y que necesitaba superarlo. Me cerré, dejé de contestar sus llamadas. Mi novia actual, que ha sido un pilar en todo esto, sugirió suavemente que reconsiderara mi posición y me disculpara para suavizar las cosas. Me advirtió que podría dañar irreparablemente mi relación con mi hija por esto. Aquí estoy, lidiando con un enredo de emociones. Por un lado, está la boda de mi hija, un hito del que debería formar parte, por el otro, está el dolor y la traición profundamente arraigados por mi hermano, algo que nunca he superado del todo. Sigo dándole vueltas en mi mente, debería mantener mis límites, que se tratan de respeto y de proteger mi paz, o debería ceder para mantener la paz y arriesgarme a reabrir viejas heridas. Toda la situación me ha dejado sintiéndome aislado de mi familia, y sin embargo, sé que tomar una postura podría costarme mi relación con mi hija. Estoy dividido entre la necesidad de defender mis principios y el deseo de estar allí para mi hija en uno de los días más importantes de su vida. Mientras considero mis opciones, estoy pensando en formas de tal vez involucrarme sin tener que enfrentar directamente a mi hermano. ¿Podría contribuir de alguna manera que me mantenga físicamente distante de la boda? ¿Cómo empiezo siquiera a navegar una conversación con mi hija que no termine en más lágrimas y enojo? ¿Soy el idiota por esto? Ahora, sobre los comentarios principales antes de la actualización, no eres el idiota. Esta es una de esas historias donde tu hija ha decidido que está dispuesta a alejarte por alguien que traicionó tu confianza. No importa si fue hace 20 años, lo que importa es qué pasó, lo que significa que ella traicionó tu confianza. Si tanto quiere que él esté allí, que él pague. La gente a tu alrededor necesita un chequeo de realidad. Pregúntale a tu hija cómo se sentiría si su prometido la engañara con su hermana mañana, siguiera adelante con la pareja de la aventura y decidiera mantenerse cerca de él. Es muy fácil para todos juzgarte cuando no están en tus zapatos. Y en cuanto al dinero, tradición o no,
es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Yo no pagaría, ya que hay tanto secretismo, apuesto a que pagarás y tu hermano aparecerá de todos modos. Él apoyó a su hija toda su vida y dejó claro que su hermano ya no es bienvenido en su vida, su hija traiciona su confianza y le suelta esto mientras espera que él sea una chequera para su boda. Es una mujer adulta, que aprenda las consecuencias. Probablemente fue el hermano asegurándose de que la hija de Adán lo quisiera para meterle otro golpe. No me gusta el hermano. Aquí va una opinión muy impopular, no entiendo por qué tu hija decidió conectarse con alguien que traicionó a su padre. ¿Cuánto drama habría evitado dejar las cosas como estaban? Sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero si esto causa una ruptura irreparable entre tú y tu hija, estar en lo correcto no te dará mucho consuelo. Aunque apoyo totalmente que mantengas tu postura, recuerda que si te mantienes aquí, te perderás los posibles cumpleaños de sus hijos y otros eventos familiares, porque tu familia realmente te aislará. Si estás bien con eso, que así sea. Esto lleva 26 años, más tiempo del que tu hija ha estado viva. Entiendo que te moleste que inviten a tu hermano, no querer hablar ni tomarte fotos con él, etc. Pero renunciar a tu relación con tu hija es como cortarte la nariz para fastidiar tu cara. Aquí va mi pregunta, Adán, tu hermano te robó a tu novia, ¿quieres que también te robe a tu hija? ¿A tus nietos? Si no, deja de ser idiota y aguántalo por un día. Ahora las actualizaciones, actualización 1, era solo otro jueves y pensé que sería una noche normal, tal vez preparar algo rápido para la cena, ponerme al día con un programa de televisión y relajarme. Pero en el momento en que giré la llave en la cerradura y abrí la puerta, me di cuenta de que ese día no tenía nada de normal. Ahí, en mi propia sala, estaban las últimas dos personas que esperaba ver sentadas en mi sofá, mi hermano y su esposa. La sorpresa de verlos allí hizo que mi corazón diera un salto. Este era el hermano que me había traicionado años atrás al engañarme con mi novia, con quien eventualmente se casó, y ahí estaban, sentados casualmente como si no hubieran puesto mi mundo patas arriba una vez. Me quedé congelado en la entrada, con las llaves aún colgando en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, logré preguntar finalmente, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo. Mi hija, Liliana, también estaba allí, luciendo como si estuviera atrapada entre querer esconderse y querer explicarlo todo. Se levantó rápidamente, con una sonrisa nerviosa pegada en la cara. «Hola, papá, llegaste temprano», dijo, como si esa fuera la gran sorpresa. «¿Por qué están ellos aquí?», pregunté, mis ojos yendo de mi hermano a su esposa, sin creer que esto estuviera realmente sucediendo. «Papá, los invité. Pensé que era hora de arreglar las cosas, ¿sabes?, antes de la boda», explicó Liliana, su voz esperanzada pero temblorosa. «Arreglar las cosas», repetí, incrédulo. La habitación se sentía demasiado pequeña, las paredes cerrándose mientras la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. «¿Crees que después de todo lo que pasó, después de lo que él hizo, podemos simplemente arreglar las cosas como si nada?» Mi hermano, que aún no había dicho una palabra, finalmente habló, su voz calmada, demasiado calmada. «Sé que esto es difícil, pero solo pensé». «Difícil», lo interrumpí, no dispuesto a escuchar cualquier excusa que tuviera. «¿Crees que esto es solo difícil?» «No tienes idea. Lo arruinaste todo y ahora apareces en mi sala como si fuéramos a tener una agradable charla». Liliana se interpuso frente a mí, con las manos levantadas como si intentara detener físicamente la pelea antes de que empeorara. «Papá, por favor, solo escucha un segundo. Esto es importante para mí. Quiero que mi boda sea un día en que toda nuestra familia se una, no se desmorone». «Esta no es tu familia», dije firmemente, señalando a mi hermano. «Te dije hace años que él no es nada para mí ahora, y tú», me giré hacia su esposa, «no eres mejor». La habitación quedó en silencio por un momento, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Liliana se arrugó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Papá, ¿por qué no puedes simplemente superarlo? Han pasado años, ¿no ves que solo te estás aferrando a viejos rencores?» «¿Viejos rencores?», sentí una risa surgir, pero era hueca, amarga. «No son solo rencores, se trata de respeto, de confianza, y él», señalé furiosamente a mi hermano, «rompió todo eso. Pero te lo estoy pidiendo como tu hija, que lo intentes por mí», suplicó Liliana, su voz quebrándose. «No, no puedo, no con él», mi voz fue firme,
definitiva. Miré a mi hermano y a su esposa. Necesitan irse ahora. Pero papá, comenzó Liliana. Dije ahora, mi voz retumbó más fuerte de lo que pretendía. Hubo un momento doloroso en que nadie se movió, luego, lentamente, mi hermano y su esposa se levantaron. No dijeron una palabra más mientras caminaban hacia la puerta, pero los ojos de mi hija se quedaron en mí, heridos y acusadores. «Te vas a arrepentir de esto», susurró, una lágrima rodando por su mejilla. «Estás eligiendo tu orgullo sobre tu propia hija». La puerta se cerró tras ellos y el sonido resonó en la habitación vacía. Me quedé allí, mi corazón acelerado, mis emociones un desastre enredado. ¿Hice lo correcto al echarlos? ¿O acabo de cometer el mayor error al alejar a mi hija por una pelea que debería haber sido enterrada hace mucho? Ahora la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Se sentía como si se hubiera abierto un agujero enorme en el medio de mi familia y no tenía idea de cómo arreglarlo. ¿Podría haber manejado eso mejor? ¿Debería haber escuchado por el bien de Liliana? Las preguntas giraban en mi mente, cada una más pesada que la anterior. Mientras me sentaba en el sofá intentando calmar mi corazón acelerado, me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. El camino hacia la boda de mi hija iba a ser uno lleno de baches, y yo acababa de hacerlo aún más difícil. Actualización 2. Con la boda de mi hija Liliana acercándose cada día más, sentía como si las paredes comenzaran a cerrarse sobre mí. Todo parecía estar fuera de control desde que eché a mi hermano y a su esposa de mi casa. Pensé que ya lo había visto todo, pero las cosas estaban a punto de ponerse aún más intensas. Todo comenzó una tarde mientras estaba en el garaje, intentando distraerme trabajando en un nuevo proyecto de carpintería. Estaba lijando un trozo de roble cuando mi teléfono vibró. Me limpié el serrín de las manos y lo revisé, viendo el nombre de mis padres parpadeando en la pantalla. Un nudo se formó en mi estómago, pero contesté, esperando que tal vez solo quisieran charlar. Estaba equivocado. Tan pronto como dije hola, pude escuchar la decepción en la voz de mi papá. «Realmente la hiciste esta vez», dijo, sus palabras pesadas, llenas de frustración. «Tu madre y yo no podemos creer cómo trataste a tu hermano y a su esposa. Estás actuando como un idiota, lo sabes». Escuchar eso fue como una bofetada en la cara. Me apoyé contra el banco de trabajo, mi agarre apretándose en el teléfono. «Papá, vamos, tú conoces toda la historia. ¿Cómo puedes esperar que simplemente olvide todo y actúe como si nada hubiera pasado?» Han pasado más de 25 años, argumentó él. Claro, cometió un gran error en ese entonces, pero las personas cambian. Tú sigues aferrándote a este viejo rencor y está desgarrando a la familia. Intenté mantener la calma, pero era difícil. ¿Desgarrando a la familia? No fue él quien hizo eso cuando me traicionó. Antes de que pudiera añadir algo más, mi mamá tomó el teléfono de mi papá. Su voz era más suave, pero aún llevaba un filo agudo de crítica. «Escucha, te amamos, pero necesitas escuchar esto. Estás siendo terco y egoísta. Tu hija quiere a su tío en su boda, estás lastimándola con tu terquedad, ¿no lo ves?» La llamada terminó sin despedidas, solo un montón de palabras duras flotando en el aire. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Jessica, mi novia, había estado en la entrada escuchando. Se acercó, su rostro lleno de preocupación. «Sabes, tal vez ellos no entienden, pero yo sí», dijo Jessica, rodeándome con su brazo. Su apoyo se sentía como un salvavidas en un mar de caos. «Pero tal vez hay una manera de manejar esto que no termine con tú o Liliana saliendo heridos». Sus palabras fueron un pequeño consuelo, pero no resolvieron el gran problema. La idea de ver a mi hermano en la boda de Liliana, actuando como si todo estuviera bien, me revolvía el estómago. Pero luego estaba Liliana, mi hija, a quien amaba más que a nada. Había estado llamando casi todos los días, su voz cada vez más angustiada. «Papá, por favor», decía, su voz desesperada. «Esto no se trata solo de ti o del tío Miguel, es mi día. ¿No quieres estar ahí para mí?» Sus súplicas hacían que mi corazón pesara. ¿Realmente iba a dejar que mi pasado con mi hermano arruinara uno de los días más felices de su vida? Pero, por otro lado, ¿cómo podía simplemente estar ahí y fingir que todo estaba bien con el hombre que me hirió tan profundamente? A medida que el día de la boda se acercaba,
la presión seguía aumentando. Me quedaba despierto por las noches, la casa silenciosa a mi alrededor, luchando con qué hacer. Por un lado, si me mantenía firme y me negaba a ir, podría arrepentirme de perderme la boda de mi hija para siempre. Por otro lado, si iba y enfrentaba a mi hermano, no estaba seguro de poder manejarlo sin que las viejas heridas se abrieran de nuevo. Se sentía como una situación sin salida, cada opción parecía terminar con alguien saliendo herido. Pasé horas caminando de un lado a otro en mi sala, intentando encontrar algún tipo de término medio. ¿Realmente podría encontrar una manera de estar ahí para Liliana sin tener que interactuar con mi hermano? Cuanto más lo pensaba, más complicado parecía. El reloj seguía corriendo y con cada día que pasaba, la decisión pesaba más sobre mí. Era como estar atrapado entre la espada y la pared, y necesitaba encontrar una salida antes de que me aplastara. Actualización 3. Mientras los días previos a la boda de Liliana volaban del calendario, me preparaba cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta, medio esperando más drama. Pero entonces pasó algo completamente inesperado que dio un giro total a la situación. Una tarde tranquila, estaba en el jardín trasero, solo yo y las malas hierbas, intentando despejar mi mente. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Pensé que era Jessica regresando de algún lugar, pero luego escuché una voz que me detuvo en seco. «Papá, estás aquí afuera». Era Liliana. Me enderecé, sacudiéndome la tierra de las rodillas, y me giré para verla caminando hacia mí, con una mirada seria en su rostro. Mi corazón dio un salto, preguntándome qué tenía en mente esta vez. «Hola, pequeña», dije, intentando sonar calmado aunque no lo estaba en absoluto. Ella tomó una respiración profunda al llegar a mí, soltándola lentamente como si estuviera a punto de quitarse un peso enorme de los hombros. «Papá, necesitamos hablar. He estado pensando mucho». Nos sentamos juntos en el borde del porche, el sol de la tarde proyectando sombras largas en el suelo. Ella extendió la mano y tomó la mía, un gesto que trajo recuerdos de su infancia cuando un apretón de manos podía arreglarlo todo. «Lo siento mucho, papá, por cómo manejé las cosas con el tío Miguel y su esposa. Debería haber hablado contigo primero en lugar de simplemente sorprenderte con esa reunión», comenzó, su voz llena de arrepentimiento. Escuchar su disculpa así me llenó de una mezcla de sorpresa y alivio. Apreté su mano suavemente. «Entiendo por qué lo hiciste, Liliana, pero sí, fue duro para mí». «Lo sé, papá, y he estado pensando en todo», continuó, sus ojos sinceros. «Por eso he decidido que el tío Miguel y su esposa no vendrán a la boda. Quiero que tú estés ahí, papá. Es más importante que estés allí y no quiero que nada lo arruine». Esto era lo último que esperaba escuchar. Por un momento, me quedé sin palabras. «¿Estás segura de esto? No quiero que sientas que tienes que elegir o que te pierdas de tener a otra familia por mi culpa». Ella negó con la cabeza, su decisión clara. «No, papá, esto es lo que quiero. No se trata solo de tomar partido, se trata de celebrar el día con amor y la familia que nos apoya y nos fortalece, no los que podrían derribarnos». Pasamos mucho tiempo hablando esa tarde, más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en un tiempo. Hablamos sobre los detalles de la boda, sobre nuestra familia y sobre cómo ambos veíamos el futuro. Se sentía como si estuviéramos reparando viejos puentes, unos que necesitaban una seria reparación. Para cuando se fue, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros, un peso que no me había dado cuenta del todo que llevaba hasta que desapareció. La noticia de que Miguel y su esposa no asistirían se extendió rápidamente por la familia. Las reacciones fueron variadas, algunos estaban aliviados, otros un poco molestos, pero para mí se trataba de asegurarme de que el día de Liliana fuera lo más perfecto posible sin la sombra de heridas pasadas cerniéndose sobre nosotros. Al verla alejarse en su auto ese día, sentí una paz sobre la próxima boda que no había sentido en semanas. Tal vez, solo tal vez, esto era un paso hacia la curación para todos nosotros. No iba a ser rápido ni fácil, y el camino por delante tendría sus baches, pero por ahora se sentía correcto. Estábamos en un camino que podría llevar a la reconciliación, no solo para mí y Liliana, sino tal vez para toda la familia, un paso a la vez. Actualización 4. Justo cuando pensé que finalmente estábamos en un camino tranquilo hacia la boda de Liliana, una curva inesperada vino volando hacia nosotros. Era una de esas tardes soleadas, del tipo en que no esperarías ningún drama.
Estaba preparando un refrigerio en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había estado más en contacto con el lado de la familia de mi hermano que con el mío. Dudé antes de contestar, no seguro de estar de humor para más drama, pero la curiosidad ganó. Oye, hay algo que deberías saber sobre por qué Miguel realmente quiere venir a la boda de Liliana, dijo el amigo de inmediato, sonando un poco incómodo. Me apoyé contra la encimera, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Está bien, suéltalo, respondí, preparándome para lo que venía. El amigo suspiró pesadamente antes de continuar. Bueno, resulta que Miguel tiene un motivo oculto. Su hijo, tu sobrino, también se va a casar pronto, pero aquí está el detalle, la mayoría de la familia ha rechazado esa boda por el truco que Miguel te hizo hace años. No lo han perdonado y está causando una división. Sentí una mezcla de enojo y desbeliz. Así que de esto se trataba todo. Mi hermano no estaba intentando enmendar viejas heridas por el bien de la unidad familiar, estaba tratando de arreglar su propia imagen para asegurarse de que la boda de su hijo no fuera un fracaso. Pensó que si podía volver a estar en buenos términos contigo en la boda de Liliana, tal vez ellos se ablandarían y decidirían aparecer en el gran día de su hijo, añadió el amigo, sonando tan decepcionado como yo me sentía. Después de la llamada, me senté en la mesa de la cocina, dejando que la noticia se asentara. Se sentía deshonesto, y sabía que tenía que contarle a Liliana. Cuando vino más tarde ese día, le expliqué todo, viendo cómo su rostro se desmoronaba mientras procesaba la noticia fue desgarrador. Papá, ¿por qué las cosas no pueden ser simplemente simples? ¿Por qué todo tiene que tener un ángulo? La voz de Liliana se quebró con emoción, y estaba claro que se sentía manipulada, una mera pieza de ajedrez en el juego de su tío. Extendí la mano y la abracé, intentando ofrecer algo de consuelo. Lo siento, pequeña. La vida nos lanza estas curvas extrañas a veces, pero recuerda que estamos juntos en esto. Tu boda es sobre ti y tu felicidad, no sobre los juegos de nadie más. Liliana asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Es tan frustrante, papá, pensar que él usaría mi boda, algo tan importante para mí, solo para arreglar sus propios errores. Pasamos mucho tiempo hablando esa noche, fue una conversación profunda, a veces dolorosa, pero al final Liliana parecía un poco más calmada, aunque la decepción aún persistía. Reafirmamos nuestra decisión juntos, Miguel y su esposa no serían invitados a la boda. Esta decisión ahora era más que solo sobre viejas heridas, se trataba de integridad e intenciones genuinas, ambas de las cuales Miguel parecía carecer. La noticia de los verdaderos motivos de Miguel se extendió rápidamente dentro de la familia. La reacción fue una mezcla de indignación y apoyo a nuestra decisión. La mayoría de los miembros de la familia se sintieron aún más firmes en que Liliana y yo estábamos haciendo lo correcto. Estaban molestos en su nombre, enojados de que su tío se rebajara tanto como para usar su día especial para su propio beneficio. A medida que el día de la boda se acercaba, sentí un renovado sentido de protección y orgullo por cómo Liliana estaba manejando todo. Seguro, probablemente habría más desafíos por delante, pero este giro solo había fortalecido el vínculo entre nosotros. Estábamos más decididos que nunca a mantener la boda enfocada en lo que realmente importaba, celebrar a Liliana y su futuro, rodeados de personas que la amaban genuinamente, sin agendas ocultas ni motivos ulteriores. Cada noche, al acostarme, pensaba en lo afortunado que era de tener una hija tan fuerte e inteligente. Viniera lo que viniera, sabía que lo enfrentaríamos juntos, como siempre lo habíamos hecho. Actualización 5. A medida que el día de la boda de Liliana se acercaba, las cosas parecían calmarse, pero estábamos a punto de enfrentar un poco más de drama antes de llegar a las celebraciones. Liliana, sintiéndose realmente molesta y traicionada por el plan de su tío Miguel, decidió que no iba a dejarlo pasar. Necesitaba confrontarlo a él y a su esposa sobre sus verdaderas razones para querer venir a su boda. Una noche fría, Liliana se sentó con el tío Miguel y su esposa en nuestra cafetería local. Estaba muy nerviosa pero determinada a obtener respuestas. Les preguntó directamente por qué estaban tan interesados en venir a su boda, especialmente cuando no habían sido una gran parte de su vida últimamente. El tío Miguel intentó esquivar la pregunta, dando respuestas a medias y tratando de suavizar las cosas, pero Liliana no lo aceptó. Podía decir que no estaba siendo completamente honesto, y eso solo la hizo sentir más molesta. Al sentir que no había obtenido la verdad directamente de ellos, Liliana decidió dar un gran paso.
Hizo un vídeo y lo publicó en redes sociales, explicando toda la situación. Habló sobre cómo descubrió que el tío Miguel estaba intentando usar su boda para arreglar sus propios problemas familiares porque muchos parientes todavía estaban enojados con él por lo que hizo hace años. Explicó cómo esto la hizo sentir usada y herida. El vídeo se volvió viral rápidamente dentro de nuestra comunidad y círculos familiares. La gente fue muy solidaria con Liliana, dejando comentarios de que estaban de su lado y estaban sorprendidos por las acciones del tío Miguel. Parecía que el plan del tío Miguel no solo no funcionó, sino que en realidad empeoró las cosas para él. Ahora, aún más miembros de la familia decidieron que no querían ir a la boda de su hijo porque estaban molestos por cómo había actuado. El drama familiar se intensificó después de eso. La gente tomaba partido y había muchas discusiones acaloradas en reuniones familiares y en línea. Era duro ver a la familia tan dividida. El tío Miguel me llamó unos días después de que el vídeo se publicara. Sonaba realmente abatido, más arrepentido de lo que jamás lo había escuchado. Solo quería arreglar las cosas para mi hijo, pero ahora veo lo equivocado que estaba al intentar usar la boda de Liliana de esa manera, me dijo. Podía notar que estaba genuinamente arrepentido, pero para mucha gente era demasiado poco, demasiado tarde. A pesar de todo esto, el día de la boda de Liliana llegó y fue un día soleado y hermoso, perfecto para una boda. Todavía había un poco de tensión en el aire por todo el asunto familiar, pero todos intentamos dejarlo de lado y enfocarnos en Liliana y su gran día. Ella lucía absolutamente deslumbrante, y mientras caminaba por el pasillo, toda sonrisas y radiante, sentí una ola de alivio y felicidad. Todos estábamos allí por ella, y eso era lo que realmente importaba. La boda fue hermosa, llena de risas, bailes y mucho pastel, y por un día, al menos, se sintió como si el drama familiar estuviera en pausa. Todos estaban felices de celebrar a Liliana y su nuevo comienzo. Después de la boda, las cosas no volvieron mágicamente a la normalidad en nuestra familia. Las grietas todavía estaban allí, y sentía que podría tomar mucho tiempo para que algunas heridas sanaran. Pero lo que importaba era que Liliana tuvo un día de boda maravilloso y sabía que tenía el apoyo de muchos miembros de la familia que la respetaban y respaldaban su decisión. Toda esta situación nos enseñó mucho sobre ser honestos y defender lo que crees. Fue desordenado y doloroso a veces, pero también nos acercó a algunos de nosotros. Nos dimos cuenta de lo importante que es apoyarnos mutuamente y ser claros sobre nuestras intenciones. Y para Liliana, fue una lección sobre manejar situaciones difíciles con gracia y fuerza. Última actualización, mientras dejábamos el ayuntamiento ese día, el aire se sentía diferente, casi eléctrico con las emociones crudas y las revelaciones que se habían desplegado. Todos se quedaron un poco, reacios a separarse demasiado rápido después de intercambios tan intensos. Las conversaciones que comenzaron adentro se derramaron hacia los escalones, con miembros de la familia formando pequeños grupos. Liliana se quedó cerca de mí, su aprensión anterior reemplazada por una expresión más pensativa y esperanzada. Papá, eso fue abrumador, pero creo que era lo que necesitábamos. Es raro, ¿no es así? Cuánto no sabíamos, cuánto dolor podría haberse evitado con solo unas pocas conversaciones honestas. Asentí, apretando su hombro suavemente. Sí, es mucho para asimilar, pero tienes razón. Es como si hubiéramos estado cargando piezas de un rompecabezas sin siquiera saberlo, y hoy finalmente comenzamos a juntarlas. A nuestro alrededor, podía haber momentos similares desplegándose. La tía Clara estaba en una conversación profunda con Miguel, ambos luciendo más a gusto de lo que habían estado en años. Su discusión parecía sincera, con asentimientos y la ocasional mano en un hombro. Estaba claro que, aunque el camino hacia el perdón podría ser largo y lleno de baches, el compromiso de hacer que funcionara estaba allí. Mientras tanto, mi primo, cuya llegada inesperada había añadido otra capa a nuestra historia familiar, ahora estaba rodeado de miembros más jóvenes de la familia, ansiosos por escuchar más sobre la vida en el extranjero y las percepciones que los habían traído de vuelta a nosotros en un momento tan crucial. Sus historias, llenas de aventuras y la sabiduría de la distancia, añadieron una nota más ligera a la reunión, recordándonos a todos los lazos que aún se mantenían fuertes a pesar de todo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, Liliana y yo caminamos hacia nuestro auto. El sol poniente proyectaba sombras largas y la brisa fresca insinuaba la llegada del otoño. «Sabes, papá, creo que hoy cambió muchas cosas para nosotros, para mejor», reflexionó Liliana, su voz pensativa.
Así es, estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Y estoy orgulloso de ti, pequeña. Tomó mucho coraje enfrentar todo esto de frente, empujar por la honestidad y la apertura. Liliana sonrió, mirando al cielo teñido de tonos naranja y rosa. Va a estar bien, ¿verdad? Quiero decir, todavía tenemos mucho que trabajar, pero se siente como si no estuviéramos estancados nunca más. Exactamente, dije mientras llegábamos al auto y nos deteníamos, mirando hacia atrás al ayuntamiento ahora bañado en la luz dorada del sol poniente. Estamos avanzando, y eso es lo que importa. La curación es un viaje, y hoy fue un gran paso en ese camino. Y lo que venga después, lo manejaremos juntos, como familia. Mientras nos alejábamos, el ayuntamiento encogiéndose en el retrovisor, sentí una sensación de cierre y un nuevo comienzo. Los secretos que una vez amenazaron con separarnos ahora estaban a la vista, y en su lugar, una esperanza tentativa había echado raíces. Era una señal de que, aunque el pasado puede moldearnos, no tiene que definirnos. Nuestra familia, con todas sus complejidades e imperfecciones, estaba lentamente encontrando su camino de regreso el uno al otro, una conversación honesta a la vez.